Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de la caracterización de pacientes con infección de material de osteosíntesis. Es importante recordar de que la osteosíntesis se define como la estabilización temporal, que puede ser interna o externa, de los fragmentos óseos hasta lograr la consolidación. Esto es importante porque este procedimiento requiere de una estabilización de fractura, recuperar la longitud y el eje de la extremidad y también se minimiza el riesgo de infección de tejidos blandos. A nivel epidemiológico, la incidencia global de infecciones en esos pacientes aumentó de 15.5 a 16.7 de personas por cada año. También se ha visto de que tanto el Staphylococcus aureus como Streptococcus epidermidis son los agentes que más se asocian a este tipo de infecciones. Y los reactantes de fase aguda preceden el diagnóstico para poder brindar un tratamiento oportuno. El objetivo de este estudio es describir las características sociodemográficas, clínicas y valores de reactantes de fase aguda en pacientes con infección asociada a material de osteosíntesis. Siguiendo con la metodología, el tipo de estudio es observacional, descriptivo, retrospectivo. La población serían los pacientes con infección asociada a material de osteosíntesis atendidos en una institución de salud de alta complejidad en Medellín entre 2014 y 2019. Y el instrumento de recolección se realizó un cuestionario que incluía las variables del estudio. En los resultados se incluyeron 28 pacientes que tenían la afección del material de osteosíntesis. Se tienen edades entre 24 y entre 86 años, con una mediana de 49 años. También se evidenció de que el predominio acá era del sexo masculino con un 57.1%. El 96.4% requirieron reintervención quirúrgica, en un 35.7% se aisló el Staphylococcus aureus y el 75% recibieron antibiótico previo al procedimiento de osteosíntesis. Aquí tenemos, continuando con los resultados, de que el lugar de la osteosíntesis que más fue reportada fue a nivel de la tibia con un 22.8% y en el 96.4% requirieron una reintervención. Continuando con los resultados, a nivel de signos y síntomas, el que más característico, el que tuvo un mayor predominio fue el dolor, que fue alrededor de un 92.8%, y los pacientes también manifestaban síntomas como edema, eritema, supuración y también el calor era muy importante en esos pacientes. También se obtuvo los niveles de los paraclínicos donde tienen en cuenta la hemoglobina, el hematocrito, los glóbulos rojos y también los glóbulos blancos, que tuvieron una mediana. La hemoglobina tuvo una mediana de 12.3, el hematocrito de 36.8, los glóbulos rojos de 4.460 y los glóbulos blancos de 8.660. Ahora, continuando con la discusión, se analizaron principalmente tres variables. El cultivo postoperatorio, donde en este estudio se obtuvo de que el 50% fueron positivos, y en el estudio de Tober en el año 2015 el 93% fueron positivos. También se obtuvo otra variable que fueron los signos clínicos de la infección. En este estudio se obtuvo dolor, edema, eritema y supuración. Y en el estudio que realizó Citeval en el año 2002, el 13% tenían antecedentes de fiebre y también de secreción por la cadera. Y el último parámetro que se tuvo en cuenta fueron los niveles de proteína C reactiva, que en este estudio se encontraba en rangos entre 0,94 y 17,92. Y en el estudio que hizo Dorus Wami en el año 2012, en el día 4 los niveles de PCR aumentaban en estos pacientes. Y por último tenemos las conclusiones. La infección del material de osteosíntesis es una enfermedad grave que eso hace de que haya una estancia hospitalaria aumentada y que puede generar en los pacientes una osteomielitis. También tenemos de que el apoyo en los síntomas clínicos y el seguimiento con los reactantes de fase aguda pueden proporcionar información valiosa en cuanto al estado inflamatorio. Y por último, es fundamental una correcta profilaxis en los pacientes para hacer un diagnóstico oportuno. Muchas gracias.